Hay platos que no solo saben a comida, sino a recuerdo. Llevan consigo el aroma de cocinas antiguas, el suave tintineo de cubiertos en la mesa familiar y esa sensación tan especial de que el mundo fue más lento por un momento. Los años 70 fueron precisamente esa época. Una era en la que cocinar no tenía que ser perfecto, sino honesto, saciante y lleno de corazón. Por aquel entonces surgieron recetas que hoy casi han desaparecido, aunque antaño eran algo habitual en millones de hogares. Salsas cremosas, ingredientes sencillos, combinaciones atrevidas, platos que no se probaban por curiosidad, sino que se amaban por costumbre. Y precisamente por eso los echamos tanto de menos hoy. En este vídeo viajaremos en el tiempo a una época en la que la cena aún era un acontecimiento y no solo una solución rápida. Recordaremos 10 recetas legendarias de los años 70 que todo el mundo conocía en Europa. Todo el mundo había comido y muchos echan de menos en secreto. Algunos de ellos hoy parecen anticuados, otros sorprendentemente modernos. Pero todos tienen algo en común. Cuentan historias de familia, vida cotidiana y placer. Quédate, porque en la parte superior de esta lista hay platos que hasta el día de hoy evocan nostalgia y demuestran que el buen gusto nunca desaparece realmente. 1. Beef Stroganoff. El beef stroganoff fue uno de esos platos que en los años 70 estaban como algo natural en las mesas europeas. Era contundente, cremoso y justo, lo que uno quería comer después de un largo día. Tiernas tiras de ternera, selladas brevemente para que se mantuvieran jugosas, se encontraban con una rica salsa de caldo, cebollas y champiñones, realzada con una generosa cucharada de nata agria. La preparación era sencilla, pero eficaz. Primero, la carne se doraba en mantequilla y se apartaba. Luego, las cebollas y los champiñones se cocinaban en la misma olla hasta que liberaban todo su aroma. La harina aportaba consistencia, el caldo profundidad, un chorrito de salsa Worcestershire para el sabor. Al final, la carne volvía a la sartén antes de que la salsa obtuviera su cremosidad característica con la nata agria. Servido sobre fideos al huevo o arroz, el beef stroganoff no era un plato de lujo, sino una comida honesta y reconfortante. Un plato que daba calor, saciaba y hasta hoy se considera el epítome de la cocina casera de los 70. Precisamente por eso, ocupa merecidamente el primer puesto de esta lista. 2. Chicken a la King. El chicken a la King era en los años 70 uno de esos platos que se asocia inmediatamente con el calor familiar y la sensación de seguridad. No era una comida extravagante, pero sí una que aparecía regularmente en muchas mesas europeas porque era saciante, cremosa y siempre buena. El simple aroma de la salsa cociéndose suavemente era suficiente para atraer a toda la familia a la cocina. La preparación seguía un proceso sencillo, casi reconfortante. El pimiento verde y los champiñones se salteaban en mantequilla hasta que estaban tiernos y liberaban su aroma. Luego, la harina proporcionaba la consistencia antes de que se incorporaran lentamente la leche y el caldo de pollo hasta obtener una salsa suave y cremosa. Por último, se añadía la carne de pollo cocida, complementada con pimientos que aportaban color y un suave contraste al plato. El chicken a la King se servía generalmente sobre tostadas crujientes o arroz suelto. Era justo el tipo de comida que no quería sorprender, sino reconfortar. Un plato que reflejaba perfectamente el espíritu de los años 70. Práctico, contundente y lleno de nostalgia. 3. Swedish Meatballs. Las albóndigas suecas eran en los años 70 mucho más que un plato. Eran una sensación de hogar. En muchos hogares europeos representaban el calor, la saciedad y esa especial comodidad que hoy en día rara vez se encuentra. Pequeñas y jugosas albóndigas en una salsa cremosa y especiada, sencillas, pero inolvidables. La masa de carne picada de ternera y cerdo se mezclaba con pan rallado, cebollas y especias como pimienta de Jamaica y nuez moscada. Luego se formaban pequeñas bolas y se doraban. Paralelamente, se creaba una salsa aterciopelada de caldo, nata y un poco de harina, que daba a las albóndigas su profundidad inconfundible. Una vez que todo se unía,
se dejaba reposar el plato brevemente para que los sabores se mezclaran por completo. Servidas con fideos al huevo o puré de patatas, las albóndigas suecas eran una verdadera comida reconfortante, sin florituras, sin platos de moda, sino cocina honesta que ha acompañado a generaciones. Precisamente por eso, hasta el día de hoy, forman parte de los platos de los años 70 que muchos europeos volverían a poner inmediatamente en su plato. 4. Tuna Noodle Casserole. La tuna noodle casserole era en los años 70 el símbolo de la cocina cotidiana práctica y sencilla. Este plato representaba una preparación rápida, poco esfuerzo y un resultado que dejaba a toda la familia saciada y satisfecha. En muchos hogares europeos era la respuesta a los días laborables estresantes en los que, aún así, debía haber algo caliente en la mesa. Los fideos al huevo cocido se mezclaban con atún enlatado, a lo que se añadía una salsa cremosa de crema de champiñones y leche, a veces complementada con guisantes o champiñones. Todo se colocaba en una fuente para horno, espolvoreado con pan rallado y horneado hasta que la superficie estaba dorada y crujiente, mientras que el interior se mantenía deliciosamente suave y cremoso. La tuna noodle casserole no era un plato para ocasiones especiales, sino para el día a día. Ahí residía su fuerza. Sabía familiar, fiable, y transmitía la sensación de que los ingredientes sencillos pueden ser suficientes para crear una verdadera sensación de hogar. 5. Stuffed peppers. Los pimientos rellenos eran en los años 70 uno de esos platos que inmediatamente transmitían una sensación de comida casera y cercanía familiar. Eran saciantes, coloridos y parecían casi una pequeña fiesta, aunque se componían de ingredientes sencillos. En muchas cocinas europeas, los pimientos rellenos se consideraban un equilibrio perfecto entre verdura y un placer contundente. Los pimientos se vaciaban y se rellenaban con una mezcla de arroz cocido, carne picada, cebollas y tomates, sazonados con hierbas como ajo, orégano o albahaca. Se cocinaban lentamente en el horno hasta que los pimientos estaban blandos y el relleno había desarrollado todo su aroma. Algunas recetas remataban el plato con un poco de queso que se fundía dorado sobre el relleno. Los pimientos rellenos eran un plato familiar típico de aquella época. Parecían saludables, saciaban durante mucho tiempo y aportaban estructura al plato. Precisamente por eso están hasta el día de hoy firmemente arraigados en la memoria colectiva de los años 70 y son un plato que muchos volverían a comer de inmediato. 6. Meatloaf. El pastel de carne era en los años 70 un elemento fijo de la cocina cotidiana europea y representaba fiabilidad y saciedad. No era un plato que quisiera impresionar, sino uno que siempre funcionaba. El simple aroma que salía del horno ya señalaba que pronto habría una comida caliente y honesta. La carne picada, generalmente de ternera o una mezcla de ternera y cerdo, se mezclaba con pan rallado, huevos y especias, a menudo complementada con cebollas o pimiento. La masa se colocaba en un molde y se horneaba lentamente hasta que se formaba una costra ligeramente dorada por fuera, mientras que el interior permanecía jugoso. Servido con patatas o una salsa sencilla, el pastel de carne era un plato que no sorprendía a nadie, pero dejaba a todos satisfechos. Precisamente esta sencillez hizo que el pastel de carne fuera tan popular. Era barato, nutritivo y transmitía la sensación de hogar que muchos asocian con los años 70. 7. Deviled eggs. Los huevos rellenos eran en los años 70 imprescindibles en cualquier buffet o celebración familiar. Representaban la sociabilidad, las tardes juntos y esos momentos en los que la comida no solo debía saciar, sino también unir. Pequeños, discretos y, sin embargo, inmediatamente reconocibles, formaban parte de los clásicos más populares de la época. Los huevos duros se cortaban por la mitad, se extraía la yema y se mezclaba con mayonesa, mostaza y un toque de vinagre hasta obtener una masa cremosa. Sazonado con sal y pimienta, se creaba un relleno que era a la vez suave y sabroso. De vuelta a las mitades de clara de huevo y a menudo adornados con pimentón, los huevos rellenos se preparaban rápidamente y estaban listos para servir.
Precisamente su sencillez los hizo tan populares. Se adaptaban a cualquier ocasión, eran familiares y transmitían una sensación de fiabilidad. En los años 70, los huevos rellenos eran más que un simple entrante. Eran una parte integral de los recuerdos compartidos. 8. Waldorf Salad. La ensalada. Waldorf aportó en los años 70 frescura y ligereza a la mesa, especialmente como contrapunto a los muchos platos principales contundentes de aquella época. Manzanas crujientes, apio y nueces se combinaban con una mayonesa cremosa para crear una combinación que era a la vez dulce, a nuez y agradablemente fresca. Precisamente esta mezcla hacía que la ensalada fuera tan inconfundible. La preparación era increíblemente sencilla. Las manzanas y el apio se cortaban en trozos pequeños, se mezclaban con nueces picadas y luego se cubrían uniformemente con mayonesa. Después de un breve tiempo de enfriamiento, los sabores se unían y la ensalada desarrollaba precisamente esa frescura que la hacía tan popular. A menudo se servía como acompañamiento, a veces también como un plato ligero por sí misma. La ensalada Waldorf representó una época en la que incluso las ensaladas sencillas tenían carácter. Parecía elegante, sin ser complicada, y permaneció en la memoria de muchos como un sabor típico de los años 70. 9. Pineapple Upside Down Cake. El pastel de piña. Invertido fue en los años 70 uno de los postres más conocidos en absoluto y un elemento fijo de muchas meriendas en Europa. Ya al servirlo, la vista provocaba entusiasmo, rodajas de piña doradas, cerezas brillantes y una base de bizcocho jugosa que había absorbido completamente el dulce jugo de la fruta. La preparación comenzaba con mantequilla y azúcar moreno que cubrían el fondo del molde. Sobre esto, las rodajas de piña y las cerezas se colocaban de forma decorativa antes de verter la sencilla masa de bizcocho por encima. Después de hornear, llegaba el momento decisivo, desmoldar el pastel, revelando el lado de fruta caramelizada y dando al postre su carácter inconfundible. Este pastel era más que solo dulce, era un pequeño espectáculo. Combinaba sencillez con nostalgia y hasta hoy es un símbolo de los postres de los años 70, que no eran complicados, pero estaban llenos de encanto. 10. Ambrosia Salad. La ensalada. Ambrosía era en los años 70 el dulce final de muchas comidas familiares y una parte esencial de las celebraciones y reuniones. Parecía divertido, colorido y exactamente como uno se imagina los postres de aquella época. Frutas enlatadas como naranjas, piña y cerezas se mezclaban con nata montada, a lo que se añadían mini malvaviscos y a menudo un poco de coco rallado, que le daban al conjunto una textura suave y cremosa. La preparación era sencilla y eso era precisamente lo que lo hacía tan atractivo. Todo se mezclaba con cuidado y luego se enfriaba bien para que los sabores pudieran unirse. La ensalada ambrosía era ligera, dulce y nunca demasiado pesada, perfecta como contrapunto a los platos principales contundentes de los 70. Este postre representa hasta hoy una época en la que el disfrute no tenía que ser perfecto, sino que debía dar alegría. La ensalada ambrosía es quizás inusual desde la perspectiva actual, pero precisamente por eso lleva tanta nostalgia en sí y merece su lugar en esta lista. Si hoy miramos hacia atrás a estos platos de los años 70, no solo recordamos recetas, sino toda una forma de vida. Fue una época en la que la comida era más que una simple ingesta de alimentos. Se cocinaba para la familia, para los amigos, para las noches compartidas en las que las conversaciones eran más importantes que la perfección. Estos platos eran sencillos, a veces inusuales, pero siempre honestos. Muchas de estas recetas han desaparecido de las cocinas modernas, desplazadas por tendencias, soluciones rápidas y nuevas reglas nutricionales, pero su sabor sigue vivo en los recuerdos. En el momento en que uno piensa en salsas cremosas, guisos calientes o postres dulces, surge inmediatamente la sensación de hogar. Precisamente por eso tantas personas anhelan estos clásicos. Quizás sea el momento de no reemplazar todo lo antiguo, sino de redescubrir algunas cosas.
Porque la cocina de los años 70 nos muestra que la buena comida no tiene por qué ser complicada para ser inolvidable.